Si has hecho clic en este vídeo es o porque te gustan los videojuegos o porque te gusta desarrollarlos, pero ¿alguna vez has jugado algún juego en el que puedas robarle la habilidad a tu enemigo tras matarlo y así poder hacer sinergias entre todas las habilidades robadas? ¿Que no has visto ninguno? Pues yo tampoco, y por eso he decidido desarrollarlo yo mismo. Buenas, soy Rice y estoy desarrollando este nuevo innovador Metroidvania llamado Shroomwalker. En este mes he pasado de esta pequeña prueba a esta versión jugable, así que os voy a enseñar rápidamente de qué va el juego. Básicamente consiste en que tú eres una seta que puede cambiar de forma tras matar a los enemigos. Cuando estos mueren, sueltan su alma y el personaje principal la recoge, la absorbe y obtiene una parte de él que le permite usar su habilidad durante un tiempo limitado. Al acabar, el personaje perderá la habilidad hasta que vuelva a matar a un enemigo del mismo tipo. Entonces la idea de este videojuego es que cuantos más enemigos mates, más fuerte serás, fomentando así el riesgo-recompensa del juego. Cuanto más fuerte sea un enemigo, más fuerte será la habilidad que recibas al matarlo, dando así una sensación de progresión a medida que avanzas en el juego. Pero no todas las habilidades vendrán de los enemigos, ya que habrá un árbol físico de habilidades y otro tipo de habilidades distintas que te encontrarás por el camino. Por cierto, se me olvidó explicaros en qué consiste un Metroidvania. Resumiéndolo un poco, es un género de los videojuegos en el que desde el principio te muestran zonas que son inaccesibles. Para acceder a ellas tendrás que desbloquear nuevas habilidades y progresar dentro del juego, haciendo que visitar zonas que antes resultaban difíciles sean ahora fáciles, y que las zonas que veías imposibles ahora sean simplemente desafíos. Una de las cosas que más me gustan sobre este subgénero son las boss fights, que consisten en una pelea contra jefes dentro del juego. Pero no quiero que las de mi juego sean como todas las demás, entonces lo que he decidido es que al matar a un boss te deje ver su pasado. En una de estas cinemáticas logres ver su sitio favorito dentro del mundo que estás jugando y su objeto favorito. Como desafío opcional, deberás llevar ese objeto al sitio acordado para desbloquear una boss fight contra ese jefe en su versión más fuerte y, cuando lo mates, te dé una mejora de alguna habilidad de algún personaje. Dicho todo este rollo, vamos con la locura de todo desarrollador: empezar a crear un videojuego. Antes de que veáis las atrocidades que hice antes de llegar a esto, recordad que todos son placeholders, que no significa sitio donde dejar cosas, sino dibujos temporales. Así que cualquier sugerencia es bienvenida para mejorar los gráficos. Lo primero que hice fue el pixel art, y ya sé que me vais a decir que todo esto es un error porque debes hacer un prototipo y todas esas cosas. Pero lo que pasa es que yo he tenido súper poca experiencia dibujando a pixel art, como podéis ver aquí. Solo lo había utilizado para un juego de una Game Jam que, por cierto, dije que daría una recompensa al primero que se lo pasase y ya van más de 4 meses sin que nadie se lo pase. Así que al acabar este vídeo pinchad en la tarjeta que os sale de arriba. Retomando el vídeo, para pasar de esto a esto, tenía que empezar a dibujar el personaje principal, el suelo y algunas cosillas de fondo. Después de muchísima desesperación, conseguí hacer... La verdad que no sé ni yo qué animaciones son estas. Por si eso no fuera poco, el movimiento también se sentía como si estuviera jugando con los dedos gordos de los pies. Así que para arreglar esto decidí implementar los State Machines. ¿Qué son? Pues estos son un conjunto de nodos que separan el movimiento o acciones del jugador en diferentes scripts que se ejecutan solo cuando son llamados. Es decir, que mientras el personaje se está moviendo, todo el código de saltar, caer, agacharse y todo lo demás no se está ejecutando. No quiero aburriros con demasiados tecnicismos del código, así que si queréis un tutorial, decídmelo por los comentarios. Después de cambiar un poco las animaciones del movimiento, cambié también la iluminación de las escenas, puse un fondo nuevo y retoqué un poquillo el suelo, que la verdad que antes parecían los intestinos de algún animal. También añadí como elementos de fondo algunos arbustos o setas para dar ambiente, a la vez que algunas casas setas. Y os estaréis preguntando para qué sirven esas últimas casas. Pues básicamente porque es parte de la historia, ya que al principio del juego no empiezas con todas las habilidades, sino que estás en tu casa con tu abuela y muy poca gente más, como si todo el mundo hubiera desaparecido. Después de darte cuenta de que el mundo no es solo la cueva en la que vives y ver que tu abuela te prohíbe salir de tu casa, decides escapar. Y tras varios plot twists, que según mis playtesters son brutales, empieza el juego. No diré más para que os llevéis vosotros el susto cuando saque la demo. En este momento ya tenía más o menos sentadas las bases del fondo y del movimiento, así que lo que quedaba por meter era el ataque, que es una de las partes fundamentales de mi juego, ya que tienes que matar a los bichos, los monstruos, las plantas y robarle todas las habilidades. Así que como arma decidí añadirle una pequeña aguja que se encontrara por el camino, pero no me convenció mucho. Después lo cambié a un palo que tenía más sentido, ya que todo estaba hecho con cosas de la naturaleza, pero con lo que me acabé quedando es con un ataque de esporas. Digo yo que tendrá más sentido porque es una seta, ¿no? Para que el ataque no fuese tan soso, ya que aparecía de la nada, le implementé un shader al jugador para que cambiase el color de piel a mi antojo. Así que con esto ya puedo hacer que el jugador tenga cualquier skin en cualquier momento, y al atacar pues parece un personaje de los Simpsons. Para lograr todo esto también tuve que partir el sprite del jugador en varias partes, como el traje, el cuerpo, el casco. Como no tenía nada con lo que probar el ataque y tampoco me apetecía
apetecía crear un enemigo desde cero que sería más lío todavía, decidí crear un pequeño señor de paja el cual recibirá daño sin hacernos daño a nosotros. Esto me permitió probar el knockback hacia el jugador al atacar y crear unas partículas que saldrán en la dirección en la que hemos pegado. Acabar esto de una vez, porque me quedaban pocos días en el mes, añadí un ataque hacia arriba y mi favorito, un ataque hacia abajo. Y sí, sé que lo estáis pensando, se puede pegar desde el aire al estilo Hollow Knight, lo cual la verdad que es bastante satisfactorio. Pero después de todo esto, ¿sabes qué es lo que marca la diferencia entre un juego mediocre y uno profesional? Pues la respuesta es el game feel, que básicamente es la sensación que le provocas a un jugador cuando éste interactúa con algo del juego. Por ejemplo, dime cuál de estas dos escenas se siente mejor. La de la derecha, ¿verdad? Eso es porque tiene dos pequeños cambios que marcan la diferencia al atacar. Estos son el freeze, que consiste en parar el tiempo pocos milisegundos durante el ataque, y el screen shake, que sacude la cámara al atacar. Con estos dos cambios, el jugador se siente muchísimo más poderoso al atacar, igual que te puedes sentir poderoso tú dándole al botón de suscribirte. Yo lo dejo caer. Como estaba testeando cómo se veía la primera zona del juego y quería ir de un lado a otro súper rápido, decidí crear un pequeño dash que serviría como habilidad próximamente dentro del juego, la cual también era una sugerencia de Melenitas. Un saludo desde aquí. Lo hice bastante rápido, así que hay que pulir mucho, ya que solo le agregué unas pequeñas partículas al hacer el dash y otras al recargarse. Durante el dash, los enemigos no podrán hacerte daño, ya que eres una pequeña nube de esporas. Y hablando de hacer daño, todavía no he creado al primer enemigo, así que he creado una variación de una cochinilla llamada Bulb. Como todos estos enemigos han sido modificados genéticamente con gemas, ya iremos a eso más adelante, él fue modificado con una gema para tener la capacidad de explotar. ¿Que quién lo modificó? Pues tendréis que jugar al juego para saberlo. Su comportamiento es simple, él se mueve de lado a lado buscando un intruso al que aturdir, atacándole en forma de bola y explotando al llegar a una superficie o a una pared. Hay varias variaciones de Bulb dentro del juego, pero por ahora esta es la más débil y vive en los caminos nocivos, que es la primera zona del juego. Este enemigo se puede matar, pero hace falta un poco de timing, ya que nada más ver al jugador, este se convertirá en una bola para intentar acercarse lo máximo, arremeter contra ti y explotar al entrar en contacto. Este ataque se puede esquivar haciendo que siga rodando en dirección contraria, pero si le tocas las narices e intentas subirte a su espalda, él explotará de inmediato sin darte tiempo a hacer nada. Si queréis un consejo para saber cómo matarlo, intentad pillarle de espaldas, porque como lo intentéis de frente directamente, os va a pegar una que no la vais a ver ni venir. Le he añadido unas cuantas partículas al explotar y le he aumentado el knockback al jugador cuando Bulb está en forma de bola, así que si te pega saldrás volando por los aires. Como es un enemigo, Bulb te va a quitar daño cuando te pegue, entonces tuve que crear un sistema de vida para el jugador. A la vez que te baja la vida en la pantalla temblará y habrá una foto arriba que te indicará la vida que tienes. Cuando llegues a tu última vida, la pantalla se pondrá roja y palpitará. Aquí viene la parte que me diferencia de otros Metroidvanias. Para recuperar vida tendrás que tirar un trozo de ti al suelo para que crezca una seta y al romperla recibirás la vida cultivada y la que habías plantado antes. Tomadlo como quitarte uno de vida para conseguir luego dos, una inversión a futuro. Pero ¿qué pasa si tienes solo uno de vida? Pues es muy fácil. Tu seta regenerará esporas por sí sola hasta regenerar uno de vida. Luego ya puedes plantarla y bueno, ya sabes cómo funciona. Creo que es algo nunca antes visto porque puedes regenerar vidas constantemente sin tener que estar pendiente de un número o una máscara que te indique si vas a morir. Al igual que tienes un poco de riesgo ya que no sabes si la vas a poder recuperar a tiempo. Al morir, reaparecerás en una de las zonas en las que has guardado partida. Estas zonas son zonas húmedas en las que cae agua de vez en cuando, regando algunas setas y hongos sin vida. Entonces, cada vez que el jugador guarde la partida, plantará un trozo suyo en esa parte. Al morir, como en todos los juegos, pierdes dinero. Pero en mi juego pasa algo distinto. Al morir, obviamente la seta muere, pero de ella crece un enemigo hongo. Para recuperar tus cosas debes matar ese clon para que te dé tus esporas o de lo contrario se quedará tu dinero y se hará más fuerte ya que has muerto por segunda vez. Dicho todo esto, solo quería agregar que añadí justo en ese momento un shader de niebla para que todo se viese un poco más bonito. Ya que hemos hablado de matar a Bulb y a todo eso, también tendremos que hablar de que sueltan los enemigos al morir y qué es ese dinero del que he hablado antes. El dinero del juego son gemas rotas, y te estarás preguntando, ¿y por qué? Si estos son todos setas y plantas. Pues porque como todos los monstruos ya han sido modificados con gemas, al reventarlos saldrán gemas rotas que te sirven como dinero que puedes utilizar luego en las tiendas. Por ejemplo, Bulb suelta una media de 5 monedas cada vez que lo matas, pero eso depende porque he puesto que sea un valor random entre 3 y 5 si lo matas y 0 y 3 si explota solo, para balancear un poco las cosas. Para que todas las gemas que salgan sean de diferentes colores y formas, he utilizado el mismo shader que utilicé anteriormente. Para que salga de diferentes formas, lo que hice fue dibujar unas cuantas gemas y al inicio del script seleccionar una random para que aparezca al salir la gema. Después exactamente lo mismo con los colores y el resultado final es que aparezca la gema de un color y forma distinto a otra que ha salido a la vez. Por eso todas las gemas se ven de tamaños y colores distintos. Pero estas gemas pequeñas no se comparan
a las gemas grandes. Estas gemas grandes que añadiré en el próximo vídeo, se trata de amuletos que podrás encontrar en las batallas contra los jefes o por ahí perdidos. Y al equipártelos no solo te cambiarán el color de la skin, sino que también te darán algunas habilidades y buffos. Dicho esto, para añadir el game feel también hice que la luz de las gemas tuviera el color más brillante de la gema y que al pasar por encima de ellas se acerquen poco a poco al jugador hasta que desaparezcan completamente y se suben a la cuenta. Para los que os habéis dado cuenta, sí, estoy intentando que haya muy poca interfaz para que sea todo un poco más inmersivo. Hasta ahora he agregado un montón de cosas que me apetecía a mí como desarrollador, pero ¿y qué pasa con mi comunidad? Pues he decidido añadir un montón de sugerencias que me digáis los más de 10.000 que me seguís. Por ahora me centro en los que están en el Discord, que son más o menos 600, y llevo 5 sugerencias oficiales que entrarán en el juego. Hasta el mismísimo Godake tiene una sugerencia dentro de mi juego. Cualquier cosa. Una cosa que metería en un videojuego. En cualquier videojuego. Una albóndiga. Vale, perfecto. Si queréis saber qué sugerencias de todas las que me habéis puesto he aceptado, las pondré próximamente en el servidor de Discord, donde anuncio todos los cambios del juego. También espero que sepáis que los que lleguen al rango más alto del servidor simplemente hablando, dando sugerencias, podrán elegir ellos mismos qué enemigo y qué habilidad meter dentro del juego. Por ahora, los que están más cerca son Chetos y Edin, así que a ver si los alcanzáis. Ya si te metes a este canal y reclamas el rol gratis, increíble. Ahora, por fin hemos llegado al motivo del vídeo y la parte que más me ha costado implementar: el robo de habilidades. Matar a un enemigo, este suelta una especie de alma que se puede recoger como se recoge cualquier otro tipo de gema. Este alma lo que hace es transformar al jugador en el enemigo que acaba de matar, haciendo que este le robe la habilidad y si pulsas clic derecho hagas su ataque especial. Y en el caso de que tengas más de una habilidad, al pulsar clic derecho saldrá una sinergia entre todas las habilidades que tengas. En el caso de Bulb es convertirse en una bola. Cuando te transformas en él, le robas las antenas que tiene haciéndolas parte del jugador, así que al atacar también cambia de color. Para salir de la bola tienes dos opciones: o salirte directamente sin transformarte, potrarte o contra un enemigo o contra una pared. Te empotras contra un enemigo, le quitarás daño a este y recibirás un pequeño knockback. Pero si te empotras contra una pared, te quitarás daño a no ser que esa pared esté protegida con un material de que ya os hablaré. La versión mejorada de esta habilidad la recibirás tras matar a un jefe y consistirá en que puedas explotar en cualquier momento, haciéndote daño tanto a ti como a los enemigos. La razón de que exista un material que evite el daño con las paredes es hacer algunas zonas en las que se necesite resolver puzzles con parkour utilizando la habilidad de Bulb, o incluso en batallas finales se podrá utilizar para hacerle daño a un boss. Esto ya os puede dejar alguna pista de que van a haber bosses que solo reciban daño de ciertas habilidades de los enemigos, porque será muy importante que os aprendáis cada combinación, cada sinergia y así utilizarlas contra los jefes dentro de las batallas, ya que en esas batallas de vez en cuando aparecerá algún enemigo al que podrás matar para recibir las habilidades. Si pensáis que va a ser muy tedioso matar a los enemigos teniendo esas formas, dejadme haceros un pequeño spoiler y deciros que hay algunos enemigos que permiten usar tanto garras como pistolas e incluso láseres, así que así podréis conseguir varias habilidades en muy poco tiempo. El juego girará en torno a conseguir esas habilidades y al combate, así que es muy importante que desde el principio enseñe al jugador a cómo tener y usar esas habilidades. ¿Recordáis lo de las albóndigas de hace nada? He creado un nuevo NPC para ello. Es un pequeño mago que te ofrecerá las albóndigas y, si las rechazas, prepárate para empezar la primera boss fight secreta del juego. Así que os dejo decidir si confiar en un desconocido que os ofrece comida y ya os contaré más sobre él en un futuro. Por ahora, mis planes para el próximo vídeo son acabar la zona inicial, añadir 2 o más enemigos e incluso hacer una pequeña boss fight para enseñar al jugador cómo utilizar las habilidades. No os quiero hacer muchos spoilers de los puzzles que voy a ir añadiendo, pero que sepáis que uno utilizará la habilidad de Bulb. Como pequeño avance del próximo vídeo, deciros que uno de los enemigos podrá volar y quedará a luz. También incluiré una habilidad que se consiga tras matarlo e incluiré un árbol físico de las habilidades. Pero bueno, ¿qué más deciros? Si está todo en esta página de aquí que podéis ver o desde el servidor de Discord o desde la descripción del vídeo. Escribís cualquier sugerencia o comentario, lo agradecería mucho y os estaré leyendo a todos. Y sí, podéis comentar si os ha parecido una mierda cualquier aspecto del juego. Eso también es una sugerencia. Recuerda comer pan y si ya lo estás haciendo, que aproveche.